Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es un placer que nos acompañe como cada martes el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica. Muy buenas tardes, ¿cómo está, maestro? ¿Qué tal, Tere? Muy bien, muy buenas tardes y saluda a todos tus radioescuchas. Vamos a hablar de un tema que no podemos soltar. ¿Por qué? Porque es algo que se ha venido presentando ya desde hace varios meses y tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Fue aprobada en el Congreso de la Unión. Posteriormente fue aprobada en el Senado de la República y posteriormente en la mayoría de los congresos locales, incluido el estado de Morelos, en donde fue aprobada con, si no mal recuerdo, 14 votos a favor aquí en el estado de Morelos, esta reforma del Poder Judicial y que conlleva, hemos hablado de que conlleva mucho esta reforma. Y bueno, para continuar hablando, porque no podemos soltar, agradezco que se encuentre aquí con nosotros, maestro. Al contrario, Tere, es inevitable y yo quisiese continuar con este mes de septiembre, que es el mes del testamento, pero es inevitable dejar de hablar sobre el tema. Dicen que no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se llegue. Y Tere, ha iniciado el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros. Lo acabas de decir muy bien. Hoy el constituyente prácticamente ha aprobado la reforma constitucional. El constituyente pues prácticamente lo conforma la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la aprobación prácticamente de los estados de la República Mexicana, que hoy fueron aprobados hasta donde tengo el dato, ya 22 estados donde la aprobaron, prácticamente la promulgaron y el día de antier, 15 de septiembre, prácticamente han publicado la reforma. Para los que hoy nos escuchan, sin duda estos procesos, muchos han pensado que la elección, que la convocatoria, pues esto va a tardar el próximo año y en 2 años, y hoy prácticamente estaremos en espera de que pareciera que al Poder Ejecutivo se le vaya a pasar esta euforia de la reforma. No es así, Tere. Prácticamente es un hecho. Ya está aprobado que se van a elegir 9 ministros, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de la Sala Regional, 820 jueces de distrito y magistrados de circuito, además de los juzgadores locales en caso de las elecciones locales. A mí me salta mucho, y aquí hago un paréntesis, Tere, y a los radioescucha, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado de que requiere 1.700 millones para los efectos de la aplicación de esta reforma, si es que los 20 magistrados y los 60 jueces que hoy están en activo se tengan que retirar, derivado de esta armonización que se tiene que hacer en los estados. Pero lo que deja de comentar es que estos 1.700 millones son los que necesita para el haber de retiro, que se lo aprobaron el día miércoles pasado, y que esto trae como consecuencia que al interior en su pleno estos 20 magistrados acordaron emitir evidentemente la aprobación de su ley orgánica, y con esto le permite obtener este haber de retiro hasta en un 70%, no obstante que lleven 1 o 2 años al servicio del Tribunal Superior de Justicia. Esto es un impacto económico, evidentemente, al erario público del gobierno del Estado, porque evidentemente se van a tener que sacar recursos. Pero y entonces, estos magistrados, una vez que se retiren con este haber de retiro, tienen la posibilidad para poder competir, para ser ministros, magistrados, jueces. Por supuesto que pueden competir y pueden tener el haber de retiro. Una vez que puedan jubilarse, ¿pueden competir? Sí, claro. Fíjate nada más la gravedad. Ahora, fechas claves, señores ciudadanos y aquellos aspirantes y aquellos miembros del Congreso del Estado. Antes del 27 de septiembre, en sesión el Consejo General del INE para iniciar los trabajos preparativos, es decir,
La próxima semana tienen que iniciar mi primera sesión. Antes del 16 de octubre el Senado emite la convocatoria, es decir, el próximo mes. Antes del 15 de diciembre el Congreso Federal deberá aprobar los cambios a las leyes secundarias. Antes del 12 de febrero de 2025 la integración de comités de evaluación en cada poder. Elegir candidatos, la presidencia de manera directa, propone. El Congreso por mayoría calificada, que ya sabemos quién la conforma, pues el grupo mayoritario de Morena, y la Suprema Corte de Justicia por mayoría de 6 votos hará las propuestas. Una vez aprobadas las listas de candidatos, el Senado las envía al INE. ¿Para qué las envía? Pues para que evidentemente pueda analizar estas propuestas. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales deberán aprobar cambios a las leyes locales para adoptar la reforma, es decir, este Congreso tiene prácticamente más allá de 188 días, más o menos, es decir, el 15 de marzo para tenerla por aprobada. Del 30 de marzo al 28 de mayo, el periodo de campañas de los candidatos, que ojo, aquellos licenciados en Derecho con una experiencia de 5 años y con promedio de 8, no tendrán financiamiento público ni privado. Solo recibirán tiempos de radio y televisión para promocionarse y bueno, pues aquí la radiodifusora seguramente tendrá muchos contratantes para poder tener estos espacios de radio y tendrá que acreditar si este dinero será propio o será derivado de algunas aportaciones de los mismos ciudadanos, Tere. Podrán participar en foros y debates. Está prohibido para los partidos políticos y funcionarios promover o atacar a cualquiera de estas candidaturas. El 1 de junio, Tere, del próximo año tenemos elección extraordinaria. ¿Quién la va a llevar a cabo? Pues el INE. En teoría, tú, Tere, tú, Radio Escucha, su servidor va a recibir 6 boletas, así como esta que acaba de pasar, y en estas 6 boletas vendrán, en una, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, en la otra, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 4 magistrados de salas regionales, en la quinta, jueces de distrito y magistrados de circuito, y en la sexta, los juzgadores locales. Entonces, perdón que haga una pausa, pero lo veo un tanto complicado. ¿Por qué? Porque no son como candidatos que pues ya han ocupado tal vez algún otro cargo y que en muchas ocasiones ganan por el partido o ganan por la popularidad. En este caso, pues muchos de estos funcionarios, o si no es porque decir que la mayoría, pues están en el anonimato, por así decirlo, o sea, no son conocidos. Claro, si es un problema tener en un distrito más o menos entre 25 y 30 aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, ahora son 900 personas en toda la República Mexicana, ¿sí? Que en el caso en específico de Morelos, ¿cómo los vas a establecer? ¿Por distritos judiciales? ¿Por distritos electorales? ¿Por municipio? Entonces, ahí es donde el INE va a tener un serio problema. Después de la jornada electoral, el INE hará los cómputos, publicará los resultados, dará constancias de mayoría y declarará válida la elección. Antes del 28 de agosto deberán quedar resueltas las impugnaciones y el 1 de septiembre del próximo año los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado. Antes del 15 de septiembre los juzgadores electos serán adscritos al órgano jurisdiccional que correspondan. Datos que se desconocen, Tere, Radio Escuchas. ¿Podrá tener suplente el ministro, el magistrado, el juez de distrito? El número de casillas, números de funcionarios de casillas, proceso para agilizar el voto, mecanismos y sanciones para evitar financiamiento ilegal, si los candidatos pueden contratar publicidad o promoverse en redes sociales, el costo de la elección, Tere, y además, si yo quiero contender, ¿podré tener representantes en cada una de las casillas? Son estas dudas que evidentemente los licenciados en derechos que hoy aspiran a ser ministros, magistrados o jueces de distrito, pues tendrán esta circunstancia. ¿Qué es lo que se deja de decir? Que evidentemente, si bien es cierto, el Poder Judicial del Estado requiere 1,700 millones, solamente serán para la aplicación
de los magistrados. El haber de retiro es para los magistrados, no para los 60 jueces que hoy están, porque entonces tendrían que ampliar o armonizar que también estos jueces que hoy se van, muchos están yendo porque han llegado al periodo de jubilación de 28 años de servicio. Entonces, evidentemente, hay mucha tela de dónde cortar. Exacto. Y que sin duda nos va a llevar a esta complejidad a los ciudadanos. Sin duda un tema que todavía vamos a continuar deshilando porque hay mucho. Se habla también, por supuesto, aquí en el estado de Morelos de los recursos que serán destinados precisamente para poderse poner en práctica esta reforma del Poder Judicial. También se ha señalado que podría haber la posibilidad de modificarla en las entidades federativas, pero bueno, ya eso sería otro tema. El tiempo se nos terminó. Gracias, maestro, por habernos acompañado en esta tarde. Al contrario, un gusto saludarles y que tengan buen provecho. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica.